Buenos días, familia. Buenos días desde oficialmente Valhalla, Sur Carolina, Carolina del Sur. Estamos tomando las medidas todavía, pero ya tenemos un cuarto más o menos arreglado. Mi postación de trabajo, que la necesito porque imagínense, entre la mudanza y llegar aquí y organizar un poco todo, tengo días y días de trabajo atrasado. Así que yo hoy me quedaré aquí cerrada en el cuarto, cerrada por dentro. Y Mauri creo que está tomando la medida de los trabajos que hay que hacer afuera. Vamos a ver qué está haciendo. Hola, somos Maurice y Katia. La construcción de nuestra autocaravana, que comenzó en Chattanooga, cambia de escenario. Ahora en Carolina del Sur. Tuvimos que abandonar nuestro grande y cómodo taller y aquí nos toca construir uno para poder continuar nuestro proyecto. Un paréntesis necesario en nuestro viaje. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete. Si quieres apoyar nuestro sueño, únete. Buenos días, George. Buenos días. Hola. ¿Qué tal? Entonces, El plan de hoy es desarmar esta sección del edificio, que sí, está nuevo y está acabado de poner, pero aquí el agua cae porque como esta zona está un poco más alta, cae y termina metiendo tierra y todo para dentro del edificio. Y la idea que se le ocurrió a George es hacer un muro de contención. Y vamos a aprovechar, ya que el muro va a tener 3 bloques de altura, y poner esa pared encima del muro, lo cual va a subir esta parte del techo casi hasta la misma altura de aquel techo. Y por lo tanto, para hacer el muro tenemos que desarmar esta parte del edificio, guardarla en algún lugar, hacer el muro y luego volverlo a armar un poco más alto. Esto es lo que estamos desarmando. Con los Esta mismos pieza. huecos, ¿no? Sí. Aprovechar los mismos huecos. Ya por este lado, Si llueve o el soporte del techo y el poste. Ahora, este no lo pudimos quitar porque tiene tornillos por un lado y tornillos por el otro. Y los constructores del muro no se dieron cuenta y ahora no podemos quitar esos tornillos. Tenemos que zafar estos super clavos grandones, que creo que hay 3. Este aquí y ese de allá. Para sacar todo ese tubo y sacar aquella última pieza junto y entonces poder quitar los 2 tornillos. Y el problema es que no tenemos la herramienta correcta. A mí se me ocurrió que esta pala tal vez. No. Bueno, estamos en eso. Vamos a ver qué herramienta improvisamos. Ok. Acabamos de desarmar lo que lleva, ¿cuánto armado? ¿Un mes? Pero bueno, es para hacerlo mejor. Pusimos una media pared aquí, provisional, muy provisional, con 4 o 5 tornillos, solamente para que no se mojen toda esta mercancía que traímos de Chattanooga. Y el área está aquí limpia, donde podremos continuar el muro mañana. Hola otra vez. Hoy empieza la construcción, bueno, hoy continúa la construcción del muro. Vamos a empezar cortando unas raíces ahí que están atravesadas y creando todas las condiciones hasta que venga el albañil maestro, que es el hermano de George. Es el que hizo esta parte, así que nosotros vamos a ser sus ayudantes y vamos a preparar todas las condiciones para cuando él llegue empezar. Nivelando un poco la tierra y subiendo un poquito porque allá tiene algo de caída, y para no tener que usar tanto cemento pues lo subo con gravilla donde se va a sentar el bloque, solo en esa área ahí.
pick up the rest of the stuff that we have over there. ¿Ahí es donde irá? Close enough. Pues ya está terminada el muro. Está terminado de poner los bloques. Luego hay que ponerle cemento por un poco de lado, sellarlo, porque Todo esto hay que- es una pared de contención para hacer que el agua no entre o evitar que el agua entre al taller. Después hay que sentar ese tubo ahí, hay que poner unos tornillos dentro de los bloques que se fijan con cemento para poder atornillar ese tubo, que es el que vuelve a soportar la armazón del techo. ¿Estás satisfecho? Falta un poquito más todavía, pero Ahí sí, tenemos que sacar bloques de los grandes aquellos que todavía faltan tenemos. tres bloques por lo menos allá atrás al final. Y ahora que nos quedó un poquito de cemento vamos a terminar bueno, terminar tampoco, Vamos a ponerlo pero vamos ya. a poner unos bloques que tenemos aquí y terminar sí por hoy. Y así usamos el cemento que tenemos abierto. Así no se echa a perder. Los hombres trabajaron mucho hoy. No te sientes ahí. No, no me voy a sentar ahí. Estoy derretido y me voy a ir al río. Sería rico, ¿verdad? Tener un río aquí cerca. Sí, aquí a menos de un minuto. Pero lo tenemos. Entonces no va a bañar el río. Sí. Está bien. Aguántate, aguántate. Tienen que ver lo cerca que estamos del río. Rica, rica. ¿La están disfrutando? Sí. Rica, rica no está. No está rica, no, 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 no. No, no está rica, no. Yo me bañé, pero hasta aquí, un momentito, y ya salió otra vez. Ahora yo me sentaré ahí en una piedra rica, con los pies en el agua, y ahí lo dejaré esperar. Miren. Yo soy mucho más por el calor, ustedes ya se han dado cuenta. Cuando Mauri tiene calor, yo estoy bien. Así que a mí esto es suficiente. Los pies en el agua, justo para sentir un poco de fresquito y tomar el sol. Buenos días. Es tempranito. Muy tempranito, no son ni las 4 todavía. Todavía no son las 4, pero George y yo nos vamos a Chattanooga a recoger la última parte de la mudada. Se recuerda que no cupo todo en el camión, ¿no? Allá hay que ir a recoger la segunda parte.
Y la última, lo que se quede, lo botamos. Lo dejamos en la basura. ¿Pero ustedes creen que se va a quedar algo? No, ni de broma creo. Espero que no. Que no encuentren tráfico, nosotros nos quedaremos aquí. Lo vamos a recoger a la vuelta. ¿Cómo fue? En 2 horas y algo cargamos todo el camión que viene lleno otra vez. No cabe ni un chícharo ahí dentro. Pero es más chiquito, ¿eh? Cuando abramos la puerta van a caer cosas. Y seguro que también pasado de peso porque mucho hierro otra vez. Pero sí, de volumen cupo todo. Y el viaje bien, tranquilo. Remolcando la camioneta, despacio, con mucho cuidado, pero todo bien. No me había dado cuenta que usaste mi camiseta. Esta mañana estaba dormida todavía y esta es la camiseta que yo se la regalé por el cumpleaños. Y dice, la vida es un viaje y lo que viajan viven 2 veces. ¿Y atrás qué dice? Atrás tienen la caravanita. Y ahí atrás, la casa, donde estemos. Está bonita, con nuestra caravanita. No me había dado cuenta, esta mañana estaba con los hijos chiquitos. Pues ya, se acabó entonces, mañana descargamos. Deberíamos estar establecidos aquí. Ya. Bueno, Capítulo establecidos no. Chadanuga. Ya traímos toda la mudada, ahora hay que establecerse. Buenos días. Pues ¿quieren estar listos para descargar un camión? El segundo camión. A ver, que anoche no miramos. Esta es la camioneta, otra vez, llena de cosas. ¿Para qué le cuento? ¿Para qué le cuento? Y Mauri ahí jugando con un par de bicicletas, acabo de verlo. Vamos a ver qué está haciendo más. ¿Qué hace este castigo? ¿Está aquí esperando de trabajar? Buenos días. ¿Y tú qué? Vamos a montar bicicleta. Entonces, ¿cuál es el miedo de abrir esto? Que se cae en la cosa. Ay, ay. Hay que quitarse entonces. Ten cuidado, no te lastimes. Espera. Ay. Mira, pues. Oh, Ay. No se movió mucho las cosas, ¿eh? un poquito. Uy, siento olor a resina. La resina. Pero ahí ¿El no tanque? hay resina. ¿Qué tanque? El bundle ese que James te dio. Vaya, ya no sé. Ay. Eso tiene resina también. Pues la idea es sacar todo lo que está aquí dentro y ponerlo aquí. Ya lo vaciamos, vamos a ver si va a entrar. Y si no va a entrar, tiene que entrar. Hola. No hay manera para que yo pueda entrar ahí adentro para enseñarle lo que pasó ayer. Descargamos todo el camión, como vieron. Llegó un súper, ¿cómo se dice? Una tormenta. Mojó todo. Hubo que correr e inventar una carpa aquí. Ahora está recogida, pero tuvimos que improvisar y taparlo todo lo más cubierto posible. Pero bueno. Y de todos modos se mojaron cosas y bueno, nada, que significa que hay que seguir esforzándonos en terminar el taller. Exacto. La idea sería seguir con el muro que estábamos haciendo el otro día. Pero tenemos algo más importante que hacer. Encender la caravana. Bueno, moverla, porque por ahora está ahí todavía. Y buscarle un mejor lugar. Sí, está en el medio. ¿Y cuál mejor lugar? Aquí cerca del taller. Que este. Qué clase de desastre que hay por aquí.
Y entonces hay que quitar toda aquella madera, ¿no? Sí. ¿Dónde la quieres poner? Vamos a hacer una pila de leña por allá para darle candela e ir dándole candela a todas estas ramas y cosas que aparezcan por todo el patio. ¿Pero dónde vamos a poner la caravana? La caravana va aquí, justo del lado allá de ese árbol que está ahí. Ok, Ahí lo más cerca posible de acá del taller. vamos a hacer espacio entonces. Primero que nada hay que quitar esta de aquí para hacer espacio, porque allá es donde vamos a poner la leña. Ahí. Se enciende, se enciende, se enciende. Sí, sí, se enciende todavía. Ok. Bueno, ya la autocaravana tiene un lugarcito nuevo para parquearse más cerca del taller. Sí, Bueno, del futuro taller, déjame rectificar. exacto. Todavía no se puede ni llamar taller, todavía es un almacén, vamos a llamarlo así. Sí, el pobre estaba muy desorganizado y descompleto. Sí, exactamente como este video, desorganizado, pero acabamos de llegar, fue el primer trabajo y todavía nos estamos organizando, claramente. Y queríamos seguir con el muro, con la pared, pero nos dimos cuenta que nos falta material. George va a ir a buscar cemento, nosotros vamos a organizar todo lo que se pueda por aquí y cuando regrese el cemento, pues Sí, seguir poniéndole mano al muro. pero será la semana que viene, ¿ok? Por ahora tienen suficiente desastre y reguero en este video, así que gracias por acompañarnos, gracias por venir con nosotros en la Carolina del Sur. Esperamos que hayan refrescado un poquito en el río, que lo tenemos cerca y lo estamos disfrutando mucho. Sí, sí, la verdad que sí. Por lo menos al principio. Ahora ya son 2 o 3 días que no vamos porque ya estamos con el trabajo hasta aquí, pero seguiremos yendo. Gracias por el apoyo, esperamos que estén contentos de ver la autocaravana volver a arrancar y moverse. Ujú. Es verdad que es aquí cerca, pero la vamos a sacar en estos días y vamos a probar que hay muchas montañas grandes, a ver la cuestión de la temperatura y esas cosas, así que la vamos a sacar a pasear para que no se nos quede ahí Pobrecita, para que no se oxidándose. ofenda también, Sí. ¿sabes? Si no se siente ahí abandonada. Después de tanto esfuerzo hay que seguirla manteniéndola activa para que no se duerma. Déjenos un like, suscríbanse, leen la descripción del video y ya, aquí estamos, por el domingo que viene. No olviden que pueden unirse a nuestro canal. Estamos teniendo problemas con eso. YouTube dice que todo está bien. Si encuentran algún problema, por favor repórtenlo a YouTube. Ellos nos dijeron que tendrían que ser ustedes directamente los que reporten el problema. O Si no, también intenten cerrar la app y abrirla otra vez. A veces simplemente se resuelve así. lo sentimos mucho por eso. Pero bueno, gracias. Esperamos que les guste el nuevo paisaje, el nuevo taller y la nueva aventura. Sé que es un poco desviada del tema de la autocaravana, pero es por la autocaravana. Exacto. ¿Ok? Los queremos mucho. Adiós. Chao.